Amén. Leemos juntos. Dice la palabra de Dios así: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Dice el Señor: en esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos, si tienen amor unos por otros. Les he estado hablando este mes acerca de el discipulado. Recuerden que la tarea del discipulado es el principal quehacer de la iglesia. Es lo que tiene que hacer la iglesia. Tenemos que ser discípulos, madurar como discípulos y luego también hacer discípulos, discipular a otros. Y estaba recordando que hace casi un año empezamos a enfocarnos más en el ministerio del discipulado como iglesia. Claro está que todo es un proceso y debemos de mantenernos en ese proceso. No nos debemos de desenfocar en el proceso del discipulado. Y uno de los aspectos elementales en el proceso del discipulado es el carácter de los discípulos de Cristo. El carácter de cada hombre y de cada mujer que es un seguidor de Cristo. Es decir, cuando hablo del carácter, me refiero a aquellas marcas distintivas en el discípulo de Cristo. ¿Qué es lo que debe distinguir a un discípulo de una persona que solamente es un cristiano, pero que no es un discípulo realmente, ¿no? ¿O qué debe distinguir a un discípulo de alguien que solamente tiene una religión? Justamente eso es lo que quiero hablarles hoy. Dicho de otro modo, ¿cuáles son las características de los seguidores de Jesús? Las cuales son evidencia de un auténtico seguimiento a Cristo. Repito, ¿cuáles son esas características de un seguidor de Cristo, las cuales son evidencia clara, evidencia contundente de que verdaderamente somos seguidores de Jesucristo? Justamente de eso quiero hablarles en este último sermón de esta serie. Y nuestro tema es el carácter de los discípulos de Cristo. Las características de los discípulos de Cristo. El discipulado, modelado y ordenado por Cristo, supera y por mucho cualquier tipo de religiosidad. Lo repito, el discipulado modelado y ordenado por Cristo supera por mucho cualquier tipo de religiosidad. Hay que decir que todos nosotros tendemos a ser religiosos. Hay una tendencia en el ser humano a conformarse con solamente ser un religioso. Eso nos pasa a todos realmente. Todos corremos el riesgo de convertirnos solamente en personas religiosas. La verdad es que corremos ese riesgo. Y la única manera de salvarnos de la religiosidad, escúchelo bien, la única manera de salvarnos de la religiosidad es adentrándonos verdaderamente en el discipulado. Que nos adentremos con todo interés, con toda la intención en ser discípulos de Cristo. Y quiero hablarles hoy, hablando precisamente de nuestro tema, que es el carácter del discípulo de Cristo. Quiero hablarles de 4 marcas distintivas o de 4 características de un discípulo de Cristo. Hay más, por supuesto, pero quiero hablarles de estas características que Juan menciona. Vamos a estar estudiando solo el Evangelio de Juan. Juan menciona cuáles son las características de un verdadero discípulo de Jesús.
Y vamos a hablar de 4 de esas características. La primera, ojo, el verdadero discípulo de Cristo muestra fidelidad a las enseñanzas de Jesús. Ojo con este dato. El verdadero discípulo se caracteriza porque es fiel a las enseñanzas de Jesús. En Juan capítulo 8, Cristo lo dice de manera muy clara. Juan capítulo 8, versículos 31 y 32, por favor, vaya conmigo a esa parte de la Escritura. Juan 8, 31 y 32. Allí encontramos la primera característica distintiva, aquello que distingue a un discípulo de un religioso solamente. Lean conmigo Juan 8, 31 y 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Vean lo que Cristo dice: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. A ver, según este pasaje, según esto, quiere decir que hay discípulos verdaderos, ¿no? Porque si Cristo habla de discípulos verdaderos, quiere decir que hay discípulos que no son verdaderos. ¿Y cuál es la diferencia? El discípulo verdadero permanece en la palabra de Dios. Es decir, el no verdadero pues es un cristiano, puede ser que sea una persona que ya entregó su vida a Cristo, pero que aún no se preocupa, no se ocupa de caminar en la palabra de Dios. Hay algunos riesgos en que los discípulos de Cristo podríamos incurrir. La hipocresía, por ejemplo, ¿no? La superficialidad, el autoengaño, es decir, pensar que estoy bien delante de Dios cuando realmente no estoy bien. Por el contrario, debemos procurar una relación auténtica con Jesús, lo cual es elemental porque Dios lo manda y porque eso es lo mejor para nosotros. La auténtica relación con Cristo y sus discípulos es posible solo si seguimos los principios establecidos. Repito, la verdadera relación con Cristo es posible solo si seguimos sus principios. Yo no puedo elegir, yo no puedo determinar cómo voy a actuar y decir, esta es mi manera de conducirme. Yo no puedo determinar la manera en la que voy a relacionarme con Dios. Eso ya lo ha dicho Dios. Es decir, Dios en su palabra nos muestra que para que haya un verdadero discipulado, lo tenemos que seguir a Él. De lo contrario, no es verdadero discipulado. De lo contrario, nos estamos engañando. Ser fieles a las enseñanzas de Cristo, según lo que Cristo dice, es comprensión de las enseñanzas de Cristo. Y comprender las enseñanzas de Cristo es un proceso en el cual entramos. No conocemos la palabra de Dios de la noche a la mañana. Es un proceso, por eso la importancia del discipulado. Los discípulos de Cristo fueron comprendiendo progresivamente lo que Cristo les iba enseñando. Por eso después de la resurrección encontramos que hay cosas que ellos entendieron y que Cristo les había dicho un poco antes, ¿no? En algún momento Cristo les está, ya en los últimos momentos que pasa con ellos, les está compartiendo algunas cosas y en algún momento le dice, hay otras muchas cosas que yo tendría que decirles, pero no se las voy a decir ahora porque ahorita no las pueden sobrellevar. Vemos el proceso de aprendizaje. Por eso es importante que usted y yo sigamos en el discipulado. Así que estar o ser fieles a las enseñanzas de Cristo implica, dije, comprensión de la misma, comprender la palabra, estar en el proceso de comprenderla. En segundo lugar, implica obediencia incondicional. Una persona que verdaderamente sigue a Cristo le obedece de manera incondicional. Por lo tanto, eso nos lleva entonces a un verdadero discipulado. Santiago dice que debemos nosotros de tener mucho cuidado y evitar solo con conformarnos con escuchar la palabra de Dios,
Santiago dice, mis amados hermanos, no se conformen con solo escuchar la palabra de Dios, ¿no? ¿Qué más dice? Sino que la tenemos que obedecer. Porque podemos caer en el error de decir, sí, eso yo ya lo sé, yo ya lo aprendí. Santiago dice, no te conformes con ser un oidor de la palabra, tienes que, dice Santiago, ser un hacedor de la palabra. Así que la primera característica es fidelidad a las enseñanzas de Cristo. La segunda característica del discípulo de Cristo es que los discípulos de Cristo siguen los pasos de su maestro. Somos llamados a seguir los pasos de Cristo. Vean conmigo, Juan capítulo 12, versículo 26, por favor. Juan 12, 26. Quiero que cuando estén listos, cuando lo tengan a la vista, digan amén. Vamos a estar leyendo pasajes de Juan, así que vamos a estar yendo de uno a otro. Juan capítulo 12, versículo 26, léanlo conmigo, por favor, dice así: si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Fíjese lo que Cristo dice. Si alguno me sirve, ¿qué dice? Sígame. Pero no se termina ahí, ¿verdad? Y dice, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Ahora, normalmente cuando leemos este pasaje, nuestra mente nos puede llevar a ver una parte nada más de lo que el texto nos está diciendo. Cuando Cristo dice, y el que me sirva o el que me siguiere debe estar donde yo estoy, ¿no? Dice, y donde yo estuviere, allí estará mi servidor. Nuestra mente nos puede llevar a pensar inmediatamente en el resultado, en el final de la ruta, ¿verdad? Nuestra mente nos puede decir, ok, entonces dice Cristo que como Él va a reinar, yo voy a estar con Él. Eso es verdad. Nada más que déjeme decirle, esa es una parte nada más de la verdad. Porque Cristo dice, y donde yo estuviere, allí estará mi seguidor. Donde yo estuviere, dice Cristo. Ahora bien, lo que quiero decir con esto es que Cristo nos llama al seguimiento. Y que cuando Él dice, y donde yo estuviere, tenemos que pensar en dos cosas, por lo menos, creo. La primera es, ese yo estuviere indica ruta y destino. Me estoy explicando. La ruta y el destino, no solamente el destino final, sino la ruta. Y uno tiene que preguntarse, bueno, entonces, ¿cuál fue la ruta que Cristo siguió? Porque Él dice, donde estuviere yo, ahí debe estar mi servidor. Por eso les decía, la segunda característica es seguir a Cristo, es la ruta, hay que seguir los pasos de Cristo. No hay una opción B para el discipulado. Cristo no nos dice, miren, aquí les dejo la palabra, pero en caso de que se les complique, bueno, hagan un plan B y yo voy a considerarlo. No, ¿verdad? No hay plan B para el discipulado, es plan único. Así que uno o se ajusta a ese plan o no se ajusta. Pero déjenme decirles que nos conviene ajustarnos a ese plan. Ahora, ¿cuál fue la ruta por la que Cristo caminó, amados? Déjeme mencionarle por lo menos 6 aspectos de la ruta por donde Cristo fue. Y dice Cristo que por allí nosotros tenemos que pasar. La primera ruta, Cristo disfrutó de la comunión con el Padre. ¿Vamos bien? Usted y yo tenemos que disfrutar de la comunión con el Padre. Segundo aspecto de ese seguimiento, donde Cristo estuvo y donde hay que estar, debemos estar nosotros, la obediencia incondicional al Padre. Noten que les hablé de la comunión con el Padre, y hablar de la comunión con el Padre es todo un tema, ¿verdad? Habría que hablar todo un tema de la comunión con el Padre. La segunda parte de la ruta es la obediencia incondicional, obedecerle a Dios. Ok, así que Cristo disfrutó de la comunión con el Padre, fue obediente al Padre. Pero hay un tercer aspecto en la ruta de Cristo. Cristo fue probado, ¿ok? Cristo fue probado. El Getsemaní
¿Se acuerdan del Getsemaní? Cristo fue al Getsemaní. El Getsemaní era el lugar donde trituraban las aceitunas para extraerle el contenido. Y Cristo fue probado en el Getsemaní. Por lo tanto, Getsemaní significa lugar de prueba, entre otras cosas. Los discípulos vamos a ser probados, pero no tengamos miedo de ser probados. Primero, porque Dios estará con nosotros en el tiempo de la prueba. Segundo, porque Dios no nos dejará ser probados más de lo que podamos soportar. Esa es una buena noticia, ¿no es cierto? Claro, cuando uno está en la prueba, uno piensa que no va a salir de la prueba. Uno piensa o puede pensar que es demasiado, ¿verdad? Pero no es demasiado, porque nuestro Padre nos conoce bien. Así que Cristo estuvo en comunión con el Padre, obedeció y fue al Getsemaní. Lo siguiente, después del Getsemaní, ¿qué vino? La cruz. ¿Ven ahora lo que implica cuando Cristo dice, y el que me sirve, me seguirá? Y donde yo esté, ahí estará mi servidor. Pudo haber dicho Cristo también, ¿verdad? Y por donde yo vaya, ahí va a ir mi seguidor. Esa es la ruta del seguimiento en realidad. Así que después del Getsemaní vino la cruz. La cruz significa sufrimiento y muerte. ¿Qué significa esto? Significa que todos los seres humanos, de hecho todos, cristianos y no cristianos, enfrentamos el sufrimiento, ¿no es cierto? Porque el mundo es imperfecto, porque somos imperfectos. Enfrentamos el sufrimiento, así que cuando estemos enfrentando el sufrimiento, no nos debemos desalentar ni pensar en abandonar la ruta del seguimiento. Así que Cristo fue al Getsemaní, después del Getsemaní fue a la cruz. Por eso Cristo dice, y el que no lleva su cruz y me sigue, no puede. Noten, si no llevamos la cruz estamos imposibilitados para el seguimiento. Por eso dice, el que no toma su cruz y me sigue, no puede. No dice se le va a dificultar, no dice va a batallar, no dice que le va a costar mucho, no, dice no puede ser mi discípulo. Después de la cruz, ¿qué vino? La tumba. La tumba como símbolo de abandono. En esa prueba, a veces usted va a sentir que está solo, pero no está solo. ¿Me estoy explicando? Cuando estamos probados, de repente sentimos que estamos solos. A veces podemos pensar que Dios se olvidó de nosotros, pero no es cierto. ¿Por qué digo que no es cierto? Porque Dios dice que Él está con nosotros todos los días. Así que en medio de la prueba, Dios está con nosotros. Pero después de la tumba, ¿qué vino? La gloriosa resurrección. La resurrección es símbolo de nueva vida para Él y para sus seguidores. Así que cuando pasamos por el tiempo de prueba, después de la prueba, es decir, en esa prueba nos vamos a sentir a veces abandonados, aunque no nos abandona Dios, pero hay esa sensación. Pero después de la prueba viene la resurrección, es decir, un mejor momento para el cristiano. Me refiero, no solo estoy hablando de cuando muramos, cuando terminemos nuestros días aquí, sino hablo de que después de la prueba viene un mejor tiempo para el cristiano, de acuerdo a la Biblia. Tercera característica del discípulo de Cristo. Los discípulos de Cristo se aman unos a otros. Juan capítulo 13, versículos 34 y 35, donde hemos leído hace un rato. Esta es la tercera característica de los discípulos de Cristo. Cristo, notemos que le dijo a sus discípulos: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Así también os améis unos a otros. Notemos que Cristo menciona: un nuevo mandamiento les doy. En realidad, el mandamiento de amarse unos a otros era un mandamiento antiguo. Y cuando Él dice que ese mandamiento es nuevo, ¿sabe qué? Lo nuevo de ese mandamiento es la manera en la que Cristo amó a sus discípulos. Ya me estoy explicando.
Él dice, como yo les he amado. Eso sí era nuevo. El mandamiento era antiguo, pero la manera en la que Cristo mostró su amor a sus discípulos, esa sí que es una nueva manera de amar. Por eso les dice que deben amarse. El amor entonces para el discípulo es un mandamiento. Tenemos que amar a las demás personas. El amor, dice la palabra, debe de ser mutuo, que se amen unos a otros. O sea que en la medida en la que nosotros mostramos también el amor, hay personas que nos muestran amor. ¿Cómo debe ser ese amor entre nosotros, amados? Es decir, ¿cuál es la naturaleza de ese amor? Es como el amor que Cristo mostró a sus discípulos. ¿Cuáles son algunas de las características del amor de Cristo hacia sus discípulos? Fue un amor permanente, dice Juan 13:1, que los amó hasta el fin, que los amó en todo momento. El amor de Dios es permanente, es un amor abnegado, porque dio su vida por sus discípulos. Es un amor humilde, porque no se anda proclamando a los cuatro vientos, ¿verdad? No andamos diciendo cuánto amo yo a mi prójimo, cuánto amo a los demás. No, es un amor humilde y a la vez es un amor discreto. Ahora bien, amar al prójimo implica amar también a los que nos hacen mal. ¿No dice eso Cristo? Dice el Señor, oren por los que les persiguen, ¿no? Hagan bien a los que les hacen mal, bendigan a los que les maldicen. Esa es la manera en la que podemos amar a los que no son, a las personas que nos hacen daño. El amor entre los discípulos de Cristo es un poderoso testimonio y es una evidencia contundente de que somos discípulos de Cristo. Por eso Cristo dice en el versículo 35 de Juan 13, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos por los otros. Es decir, ¿cómo tendría que darse ese amor? Si nosotros nos amamos y mostramos nuestro amor, saludándonos, sonriéndonos, apoyando a una persona. Cuando alguien pasa por un problema, nosotros debemos estar apoyando, orando, dando ánimo. Si podemos, ¿verdad? Financiera y materialmente también. Eso es amor. Y el amor tiene que fluir entre nosotros, mis amados hermanos. Y cuando el mundo vea que nos amamos en la manera en la que Cristo nos ama, van a decir, estos cristianos sí son verdaderos cristianos. Ellos sí. Por eso Cristo dice, en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieren amor los unos por los otros. Hasta el mundo va a notar que somos discípulos de Cristo, pero nos tenemos que amar unos a otros. Eso significa que nos tenemos que tolerar, que nos tenemos que perdonar, que cuando hay una dificultad la tenemos que resolver, que a veces nos toca pedir perdón cuando ofendemos a alguien, que a veces nos toca otorgar el perdón cuando alguien nos ofende y nos lastima. Porque aunque somos la iglesia está compuesta por hombres y mujeres que son pecadores. Somos pecadores. Y recuerde que donde dos o más personas conviven, siempre hay el riesgo de que haya fricción, ¿verdad? Siempre hay ese riesgo. No como regla, pero sí como posibilidad, como excepción. Eso es el amor. Que cuando alguien le ofende a usted tenga la humildad de perdonar, como Cristo perdonó. Que cuando usted ofenda a alguien o lo lastime, intencional o no intencionalmente, que usted vaya y pida perdón. Que cuando la relación no está bien, que la restauremos. Que cuidemos la relación para que no se fracture. Eso es amor. Que cuando hay una necesidad, nosotros estemos ahí para apoyar. Eso se llama amor.
Así que la tercera característica es el amor. La cuarta característica de los discípulos de Cristo. Juan capítulo 17. Juan 17, versículos 20 en adelante. La cuarta y última característica que les estoy hablando en este momento, o de la que les voy a hablar, es que los discípulos de Cristo construyen la unidad en la comunidad. ¿Ok? Los discípulos de Cristo construyen la comunidad, la unidad en la comunidad. Vean cómo lo dice Cristo. Hay que decir que en Juan 17 es cuando Jesús está orando por sus discípulos. Y Él ora por dos grupos de discípulos. Primero, ora por su grupo, por los 11, o por los 12 si ustedes quieren. Pero ya en este momento, según el Evangelio de Juan, Judas ya decidió entregarlo. Ya Judas fue por los que a traer a los que lo iban a prender. Así que ora realmente por los 11. Porque lo que pide tiene que ver ya solamente con los 11. Ya Judas ya no pertenece al grupo. Ya no pertenece al grupo. Y entonces el primer grupo por el que ora es por los 11. El segundo grupo por el que ora es por todos los que habían de creer a raíz de la predicación de esos 11. O sea, por nosotros. Qué hermoso, ¿verdad? Que ya estábamos en la oración de Cristo. Ya estábamos. Cristo oró por cada uno de ustedes. Cristo oró por mí. Cristo oró por esta iglesia. Cristo oró por su iglesia universal. Cristo oró por su pueblo. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso. Imagínense, cuando Cristo estaba orando en la mente de Él, ya nosotros ya estábamos. Eso se llama amor, ¿verdad? Él no dijo, bueno, ahí se quedan los dos y que vean cómo le van a hacer, ¿no? Y los que querrán después, ahí vemos cómo los ayudamos, ¿no? Claro que Dios nos está ayudando, ¿verdad? Pero oró por nosotros también, amados hermanos. Por eso la unidad es primero voluntad de Dios, segundo es nuestro deber. Unidad, ojo con el dato, significa estar de acuerdo en lo que Cristo nos enseña, en lo esencial de la palabra, en los aspectos esenciales. Habrá cosas en las que podríamos no estar de acuerdo, ¿no? Voy a poner nada más un ejemplo sencillo, ¿no? Sé que no hay ese conflicto, ¿verdad? Podríamos pensar, ¿y qué es bueno para el culto? ¿Bancas o sillas? Unos van a decir bancas, otros sillas. Por eso los líderes dijeron, sillas ya, ¿no? Yo sé que la sacaron por el tema de la pandemia, ¿verdad? Pero me explico, alguien puede decir, es que mejor las bancas, o es que es mejor las sillas. Eso no importa realmente. Eso no es esencial, ¿no? Que nadie diga, es que yo ya me iré de este templo porque no hay bancas. Pues no, ¿verdad? O ya metieron las bancas, a mí me gustaban las sillas, yo me voy, ahí se ven. No, ¿verdad? Eso no importa. Eso no importa. Gracias a Dios, con que tengamos donde sentarnos, eso está bien, ¿no? Pero en lo esencial sí hay que estar de acuerdo. ¿Cuál es lo esencial? Somos salvos por Cristo solamente. La Biblia es la palabra de Dios, eso es esencial. Debemos adorar a Dios, eso es esencial. Debemos orar, eso es esencial. Debemos unirnos, eso es esencial. Ahí es donde hay que estar de acuerdo. En las cosas pequeñitas, esas cosas no importan realmente. La unidad es la voluntad de Dios. Juan 17:20 dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Versículo 21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Así que la unidad es la voluntad de Cristo. Así que cuando nosotros construimos la unidad de la iglesia, estamos haciendo la voluntad de Cristo. De hecho, Pablo dice que la unidad
la genera el Espíritu. ¿No ven que Pablo dice, cuiden la unidad del Espíritu? Pues es el Espíritu el que genera la unidad. Es el Espíritu el que nos convence en qué tenemos que estar de acuerdo y en qué podríamos no estar de acuerdo, pero eso no significa una separación. Cristo dice que Él quiere que los que le seguimos seamos uno y presenta, fíjense bien, y dice que Él y el Padre son un modelo de comunidad y de unidad. Y voy a decir aquí, no es una herejía, pero voy a decir, aunque el texto no lo dice, pero la Trinidad es un ejemplo de comunidad y de unidad. Jesús dice aquí, Padre, como tú y yo somos uno. Pero sabemos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son las tres personas de la Trinidad. Así que Él está hablando de Él y el Padre, y podemos decir también junto con el Espíritu de la unidad que hay entre ellos. Y es necesario, fíjense bien, para que cada discípulo esté unido, para que estemos unidos entre nosotros, usted tiene que estar bien unido a Cristo. ¿Sí me explico? Primero, únase bien a Cristo. ¿Por qué? Porque es a partir de la comunión con Dios que yo puedo ver a mis hermanos, me estoy explicando, de manera apropiada. Es a través de la persona de Cristo que está entre nosotros que vemos al prójimo. Dietrich Bonhoeffer decía eso precisamente, que la visión que yo tengo no es la visión, mi propia visión que tengo yo acerca de ustedes, es que con la ayuda de Dios yo puedo ver la gracia de Dios en ustedes, y a través de Cristo que está en medio de nosotros, entonces podemos vernos unos a otros. O sea, en otras palabras, Cristo es el filtro por medio del cual nos vemos. Eso es bueno, ¿verdad? Es bueno. Por eso Cristo dice que debemos estar en Él para que estemos verdaderamente unidos. Y Cristo dice que la unidad, fíjense bien, es muestra de que Cristo, quien posibilita la unidad, es enviado del Padre. En el versículo 21 dice, para que el mundo crea que tú me enviaste. Así que, amados, la unidad de la iglesia es un acto de proclamación. ¿Me explico? Cuando nos unimos, eso constituye un acto de proclamación de la gracia de Dios. Y estamos diciéndole al mundo, aunque no se lo digamos verbalmente, pero a través de la unidad le estamos diciendo, Cristo es el enviado del Padre. Y como es el enviado del Padre, debes de creer en Él. Así que la unidad como instrumento de proclamación y de evangelización para que otros crean. Pero Cristo sigue diciendo en el versículo 22, léanlo conmigo, dice, la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno así como nosotros somos uno. La gloria que me diste, dice Cristo. ¿Qué significa esto? Otra versión dice, el poder que me diste, yo se los he dado, dice Cristo. Así que Cristo nos da el poder para que los discípulos seamos uno, para que construyamos la unidad. En otras palabras, no construimos la unidad por cuenta propia, la construimos por la gracia de Dios. Y el versículo 23 dice, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Fíjense bien, dice Cristo, yo en ellos y tú en mí. Vean qué importante es estar en Cristo para que se construya la unidad. Yo en ellos y tú en mí, dice, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Concluyo diciéndoles, ustedes y yo, todos los discípulos de Cristo somos responsables de desarrollar y mantener estas características. ¿Cuáles? Repito, fidelidad a las enseñanzas de la Biblia. ¿Cómo está usted? ¿Qué tan apegado está a las Escrituras? Ahora, la idea de esto no es para calificar o para descalificar, ¿sí me estoy explicando? No, estas son las metas en las cuales tenemos que trabajar. Lo animo, lo exhorto para que usted se apegue a las Escrituras, para que obedezca a Dios. Lo animo para seguir los pasos de Cristo.
Le animo para que ame a las personas. Si hay alguien que a usted no le cae muy bien, piense en la iglesia, en su vecindario, en su familia, en su trabajo. Si hay alguien que no le cae bien, ore usted, pero ore por usted misma. ¿Sí me estoy explicando? Porque a veces oramos por la otra persona. Bueno, también hay que orar, ¿no? Pero ore por usted misma y dígale: Señor, mira, fulanito o fulanita, Señor, lo mastico, pero no lo paso, Señor. Tú sabes, pues ¿para qué te engaño? Pues, ¿para qué te lo oculto, verdad? Y así dígaselo al Señor. Dígale: Señor, pero dice tu palabra que yo debo de amar. Perdóname en primer lugar y ayúdame para amar. ¿Me explico? Y otra vez ore, y otra vez ore. Y cómprele un regalito a esa persona. Oblíguese a amar a esa persona. Claro, no vaya y le digas: oye, aunque me caes de la patada, pues aquí está, toma, porque el pastor dijo. No vaya. Dígale: oiga, fíjese, vaya con su vecino, su vecina, ¿verdad? Usted como varón vaya con ese vecino, usted como mujer vaya con esa vecina. Dígale: oiga, fíjese que fui al mercado y le compré una papayita, ¿no? Perdóname porque una vez le dije que usted y yo nos íbamos a comer un pollito. Ahora quiero que se coma una papayita. ¿Sí me explico? Perdónelo del pollito, ya olvídelo, ¿no? Ahora le dejo una papayita. Ame a las personas, porque a los que nos hacen bien es fácil amarlos, ¿verdad? Y en cuarto lugar, construye la unidad de la iglesia. El desarrollo de estas características glorifican a Dios. Bendicen a la iglesia, bendicen a la comunidad de discípulos. Son un poderoso testimonio. Bendecimos a nuestra sociedad, mis hermanos. Cristianos fieles son bendición a su colonia. ¿Sí me estoy explicando? Cristianos fieles son bendición donde Dios los pone, en su trabajo, donde quiera que sea. Estas son las características, o algunas de las características del discípulo de Cristo. ¿Qué les parece si oramos pidiéndole al Señor que nos ayude a que seamos así? ¿Les parece? Oremos. Padre Celestial, perdónanos por las veces en que te hemos fallado. Ayúdanos a ser verdaderos discípulos. Discípulos que son fieles a tus enseñanzas. Discípulos que aman verdaderamente como Cristo amó y como Cristo ama. Discípulos, Señor, que construyen la unidad. Discípulos, Padre, que siguen la ruta del seguimiento de su Señor, de Cristo Jesús. Padre, gracias porque esta iglesia estás levantándola como una comunidad de discípulos verdaderos. Gracias, Señor. Llénanos de tu espíritu para ello. Bendícenos para ello. Bendícenos, Padre. En el nombre de Jesús, permite que tu nombre sea glorificado. Que seamos una verdadera comunidad de discípulos cuyo carácter como tal, como discípulos de Cristo, es evidente ante todos los demás. Ayúdanos para ello. En el nombre de Cristo oramos. Amén.